Crees que el colesterol alto es culpa de lo que comes. Pero la verdad es que hay millones de personas mayores de 60 que llevan años comiendo bien, evitando las grasas, caminando todos los días. Y su colesterol no baja. No porque estén haciendo algo mal a propósito, sino porque hay un error que nadie les explicó. Un error invisible. Silencioso. Que ocurre dentro del cuerpo después de los 60 y que convierte todo tu esfuerzo en nada. Hoy vas a descubrir cuál es ese error. ¿Y cuáles son los alimentos que realmente limpian tus arterias por dentro? Quizás ahora mismo te estás viendo reflejado. Cuidas lo que comes. Dejaste los fritos. Evitaste el queso. Caminas casi todos los días. Tal vez hasta tomaste algún medicamento. Y aún así, en tu próximo análisis, ese número sigue ahí. Igual. O peor. Y nadie te explica por qué. Lo que está pasando ocurre en silencio. Sin que lo notes. Sin síntomas claros. Sin señales visibles. La mayoría no lo sabe. Pero en este momento, mientras escuchas esto, ese proceso está ocurriendo dentro de tus arterias. Y si no conoces el error invisible, todo lo que hagas seguirá siendo insuficiente. Quédate, porque lo que viene ahora va a cambiar completamente cómo entiendes tu colesterol. En este video vas a descubrir 5 errores invisibles que están bloqueando la bajada de tu colesterol después de los 60. Y al final, te voy a revelar los 7 alimentos que realmente limpian las arterias de forma natural. No son los que crees. Algunos los tienes en casa ahora mismo sin saber lo que hacen por ti. Y el último de la lista funciona como una estatina natural dentro de tu cuerpo. Con la mayor evidencia científica del mundo. Y casi nadie lo usa de la forma correcta. Quédate hasta el final. Porque lo más importante está al final. Soy el Dr. Salud, especialista en salud preventiva. Y mi trabajo es explicarte lo que los análisis no dicen y los consultorios no tienen tiempo de contarte. Antes de hablar de los errores, necesitas entender algo fundamental sobre cómo funciona el colesterol después de los 60. Imagina que tus arterias son tuberías de agua. Cuando eres joven, esas tuberías son flexibles, limpias, con buen flujo. La sangre pasa sin esfuerzo. Pero con los años, algo empieza a depositarse en las paredes internas. No de golpe. Poco a poco. En silencio. Ese depósito es el colesterol LDL oxidado. El malo. El que se pega. El que estrecha el paso. Ahora bien. Aquí viene algo que muy poca gente sabe. El hígado es como una fábrica de colesterol. Tu propio cuerpo fabrica entre el 70 y el 80% del colesterol que circula en tu sangre. No viene de lo que comes. Lo fabrica tu hígado. Todos los días. Independientemente de lo que pongas en tu plato. Por eso hay personas que comen perfectamente y tienen el colesterol alto. Y hay personas que comen de todo y lo tienen bajo. Porque el problema no está siempre en el plato. Está en cómo funciona esa fábrica. Y después de los 60, esa fábrica empieza a trabajar de forma diferente. Si no entiendes cómo gestionarla, da igual lo que hagas por fuera. Pero lo que viene ahora es aún más importante. Porque hay errores específicos que tú puedes estar cometiendo hoy que hacen que esa fábrica trabaje directamente en tu contra. El primero se llama el error de la grasa cero. Y es el más común de todos. Cuando escuchas colesterol alto, lo primero que haces es eliminar todo lo que tenga grasa. El aceite, los frutos secos, el aguacate. Parece completamente lógico. Y sin embargo, es un error total. Cuando no le das grasa desde fuera, tu hígado activa una alarma. Interpreta que hay escasez. Y produce más colesterol LDL del que tu cuerpo necesita. Es como si la fábrica dijera, no me están enviando materia prima, tengo que fabricar más yo solo. Y el resultado es devastador, millones de personas mayores de 60 están haciendo justo lo contrario de lo que necesitan. Eliminan la grasa de su plato y el colesterol sube. Porque el problema nunca fue la grasa. Fue el tipo de grasa. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los alimentos. Pero el error número 2 es aún más peligroso. Porque casi nadie lo relaciona con el colesterol. Y está destruyendo tu hígado en silencio cada día. El segundo error tiene un nombre que nadie esperaría, el colesterol invisible del estrés. Nadie te dijo que el estrés sube el colesterol. Y sin embargo, puede elevarlo más que comerse un filete con mantequilla cada día de la semana. Cuando tienes estrés crónico, tu cuerpo libera cortisol.
Y el cortisol le da una orden directa al hígado, fabrica más colesterol, ahora. Es una respuesta ancestral. Evolutivamente, el estrés significaba peligro físico. Y el cuerpo necesitaba más energía para sobrevivir. Hoy el estrés ya no es un tigre que te persigue. Es una preocupación que no se va. Un dolor que no cesa. Un familiar enfermo. Una situación económica que pesa. Pero tu hígado reacciona exactamente igual. Todos los días. Sin descanso. La consecuencia es silenciosa pero real. Si vives con ese peso emocional constante, ningún cambio de dieta será suficiente mientras el cortisol siga dándole órdenes a tu hígado. Pero el siguiente error es el que más me impacta en consulta. Porque es algo que la gente lleva años haciendo creyendo que está cuidando su corazón. Y en realidad lo está dañando. El tercero es el gran mito del huevo. Y este es importante porque afecta a millones de personas que creen estar haciendo lo correcto. Durante décadas nos dijeron que el huevo era el enemigo del corazón. Que más de 2 huevos a la semana era peligroso. Y millones de personas mayores de 60 llevan años sin comerlo. Por miedo. Por precaución. Porque alguien se lo dijo y lo creyeron. Pues bien. Era un error científico. El intestino tiene un mecanismo de autorregulación. Si comes mucho colesterol, absorbe menos. Si comes poco, absorbe más. El hígado ajusta su producción en función de lo que entra desde fuera. El colesterol del huevo tiene un impacto mínimo en el colesterol en sangre. El problema nunca fue el huevo. Fue cómo se cocinaba, con mantequilla, con embutido procesado, con pan blanco industrial. Y aquí viene algo que va a sorprender a mucha gente. Ese pan integral que te venden como saludable, el que tiene la etiqueta de bueno para el corazón, puede estar empeorando tu colesterol. Porque la mayoría del pan integral del supermercado está hecho con harina refinada teñida de marrón, con azúcares añadidos y con conservantes que alteran la microbiota intestinal. No es pan integral real. Es marketing. Y millones de personas lo comen a diario creyendo que están haciendo lo correcto. El siguiente error casi nadie lo conoce. Y tiene que ver con algo que vive dentro de ti. El cuarto error es uno de los más desconocidos. Y posiblemente el más determinante para las personas que hacen todo bien y aún así no mejoran. Se llama el error de la microbiota ignorada. Tu intestino no solo digiere. También controla cuánto colesterol se absorbe y cuánto se elimina. Y la mayoría de las personas no saben que eso existe. En tu intestino viven billones de bacterias. Se llaman microbiota intestinal. Algunas de esas bacterias atrapan el colesterol LDL y lo expulsan del cuerpo. Otras lo recirculan de vuelta al hígado. Cuando la microbiota está en equilibrio, el sistema funciona. Cuando está dañada, el colesterol malo da vueltas una y otra vez sin poder eliminarse. ¿Y qué daña la microbiota después de los 60? Los antibióticos frecuentes. El estrés crónico. La falta de fibra. El consumo habitual de ultraprocesados. Y ese pan integral falso del que acabamos de hablar. Si tu microbiota está alterada, da igual cuánto cuides tu alimentación. El colesterol va a seguir alto. Porque el problema no está en lo que comes. Está en lo que tu intestino hace con ello después. Pero lo que viene ahora es aún peor. Porque el error número 5 es el que más personas cometen creyendo que ya lo están haciendo perfectamente bien. El quinto error tiene un nombre engañoso: caminar no es suficiente si lo haces mal. Caminas. Sales a pasear. Te mueves por casa. Subes escaleras. ¿Y crees que eso es suficiente para el colesterol? Parece razonable. Pero no lo es. Después de los 60, el cuerpo necesita algo más específico para que el ejercicio tenga un efecto real sobre el LDL. Necesita lo que se llama ejercicio de intensidad moderada con activación muscular real. No es correr. No es el gimnasio. No es agotarse. Es caminar a un ritmo donde notes que te cuesta hablar con fluidez. Donde el corazón trabaja un poco más que en reposo. Donde los músculos grandes de las piernas se activan de verdad. Porque cuando esos músculos se activan, consumen colesterol LDL como combustible. Literalmente lo extraen de la sangre y lo utilizan como energía. Un paseo suave de media hora no logra ese efecto. Una caminata enérgica de 25 minutos, sí. Y la diferencia en los análisis puede ser de 20 a 30 puntos de LDL. Solo cambiando el ritmo. Sin cambiar nada más. Ahora que conoces los 5 errores, viene lo que todos estaban esperando.
Y lo que nadie te ha contado hasta hoy. Antes de hablar de los alimentos, quiero que conozcas a doña Carmen. Carmen tiene 67 años. Vive en Ciudad de México. Hace 3 años le diagnosticaron el colesterol alto. 240 de LDL. Su médico le recetó estatinas. Ella lo intentó, pero los dolores musculares eran insoportables. Tuvo que dejar la medicación. Entonces decidió cambiar su dieta por su cuenta. Eliminó los fritos. Eliminó el queso. Eliminó el huevo. Caminaba 30 minutos todos los días. 6 meses después, sus análisis, 238. Casi igual. Estaba desesperada. Sentía que su cuerpo no respondía. Que no había solución. Cuando llegó a consulta, analizamos sus hábitos en detalle. Y encontramos los 5 errores que acabas de escuchar. Todos ellos. En una sola persona. Llevaba meses sin consumir grasa buena. Tenía un nivel de estrés crónico severo por un familiar con enfermedad grave. Había tomado antibióticos con frecuencia por infecciones recurrentes. Comía pan integral del supermercado todos los días creyendo que era sano. Y su caminata diaria era suave, sin intensidad real. Cambiamos la estrategia. No le quitamos más cosas. Le añadimos las correctas. Ajustamos el ritmo de la caminata. Trabajamos la microbiota. 3 meses después, 178 de LDL. 62 puntos menos. Sin medicación. Carmen no era un caso especial. Era el caso más común que existe. Y lo que viene ahora puede cambiar completamente tus próximos análisis de sangre. Los 7 alimentos que realmente limpian las arterias de forma natural. No son suplementos. No son productos caros. No son tendencias pasajeras. Son alimentos con evidencia científica real. Alimentos que probablemente ya conoces. Pero que no estás usando de la forma correcta, en la cantidad correcta o en el momento correcto. Y el último de la lista funciona como una estatina natural dentro de tu cuerpo. Reduce el LDL, aumenta el HDL y protege las arterias de forma simultánea. Con más evidencia científica que cualquier tendencia de salud de los últimos años. Escucha bien. Alimento 1. Avena. La avena en copos, cocida, sin azúcar añadido. No la granola del supermercado. No la galleta de avena empaquetada. Esos productos tienen tanto azúcar que anulan completamente su efecto. La avena contiene una fibra soluble llamada betaglucano. Y ese betaglucano hace algo fascinante dentro de tu intestino, se convierte en un gel que atrapa el colesterol LDL antes de que se absorba y lo expulsa con las heces. Es como poner una esponja en tus tuberías que recoge la suciedad antes de que se pegue a las paredes. Para que el efecto sea real, necesitas al menos 1,5 tazas de avena cocida al día. Estudios clínicos demuestran que puede reducir el LDL entre un 5 y un 10% en pocas semanas de consumo constante. Pero el siguiente va un paso más allá. Y probablemente lo tienes en casa sin saber todo lo que hace. Alimento 2. Ajo crudo. El ajo. Pero con una condición que casi nadie cumple, tiene que ser crudo. El ajo cocido tiene un efecto muy limitado. Y sin embargo, la mayoría de las personas lo usa cocinado a fuego alto. Y pierde casi todo su poder. El ajo contiene un compuesto llamado alicina. Esa alicina se activa únicamente cuando el ajo se aplasta o se pica. Y se destruye completamente con el calor intenso. Cuando está activa, inhibe una enzima del hígado que produce colesterol LDL, reduce la inflamación en las paredes arteriales y mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos. Todo al mismo tiempo. Un diente de ajo crudo al día, añadido al final de una preparación ya fría o mezclado con aceite de oliva, puede reducir el LDL entre un 8 y un 15% en personas mayores de 60 con consumo constante. El siguiente sorprende a casi todo el mundo. Porque mucha gente lo evita creyendo que es malo para el colesterol. Alimento 3. Pescado azul. Sardina, caballa, salmón, atún fresco. Y aquí viene la ruptura de expectativa, mucha gente lo evita porque cree que su grasa puede subir el colesterol. Es exactamente al revés. El omega 3 del pescado azul reduce los triglicéridos, aumenta el HDL, el colesterol bueno, y reduce la inflamación en las arterias. Pero hay algo más específico para las personas mayores de 60, el omega 3 mejora la fluidez de la sangre. Con los años, la sangre se vuelve más viscosa, más espesa. Eso genera más presión sobre el corazón y más riesgo de coágulos.
El omega 3 actúa como un lubricante natural. No necesitas salmón caro. La sardina es igual de rica en omega 3, más económica y fácil de preparar. 3 veces a la semana es suficiente para obtener un efecto real y sostenido en el riesgo cardiovascular. Quédate, porque el número 4 es uno que probablemente tienes en casa ahora mismo y nunca imaginarías que limpia las arterias. Alimento 4. Aguacate recuerda el error número 1. Eliminar toda la grasa. El aguacate es exactamente la grasa que necesitas añadir, no eliminar. Y sin embargo, muchas personas lo evitan por miedo. El aguacate contiene ácido oleico, el mismo tipo de grasa del aceite de oliva. Ese ácido graso eleva el HDL mientras reduce el LDL. Pero hay algo más, es uno de los alimentos más ricos en potasio, que reduce la presión arterial. Y esto importa porque si las arterias son tuberías, la presión alta es como aumentar la presión del agua. Las paredes se dañan con el tiempo. Y donde hay daño, el colesterol LDL se deposita y se pega. El aguacate reduce esa presión. Y reduce la capacidad del colesterol de adherirse a las paredes al mismo tiempo. En estudios con personas mayores de 60, el consumo regular de media pieza al día se asoció con una reducción del LDL de hasta 22 puntos en 5 semanas. Pero lo que viene ahora es el grupo de alimentos más subestimado en toda la salud cardiovascular. Alimento 5. Legumbres. Lentejas, garbanzos, frijoles, habas. Alimentos considerados humildes, básicos, sin mayor relevancia médica. Error. Son una de las herramientas más poderosas para controlar el colesterol que existen. Las legumbres contienen 3 elementos que trabajan en equipo. Primero, fibra soluble, que atrapa el colesterol en el intestino igual que la avena. Segundo, proteína vegetal, que sustituye la proteína animal saturada y reduce la presión sobre el hígado. Y tercero, fitosteroles, compuestos vegetales que bloquean directamente la absorción del colesterol en el intestino. Una sola taza de lentejas hace 3 cosas al mismo tiempo que un medicamento normalmente solo hace una. Y hay un cuarto beneficio que conecta con el error número 4, las legumbres alimentan la microbiota intestinal. Las bacterias buenas del intestino se nutren exactamente de esta fibra. Consumirlas 4 veces a la semana puede reducir el LDL entre un 5 y un 19% según múltiples estudios clínicos. El número 6 genera mucha controversia. Mucha gente no lo va a creer. Escucha bien. Alimento 6, chocolate negro sí. ¿Escuchaste bien? Chocolate. Pero con una condición muy específica que la mayoría no cumple y que cambia todo. Tiene que ser chocolate negro con mínimo 85% de cacao. El chocolate con leche, el blanco, o cualquier variedad con menos del 70% de cacao tiene tanto azúcar y tanta grasa saturada añadida que anula completamente el efecto. El cacao puro es uno de los alimentos más ricos en flavonoides del planeta. Y los flavonoides hacen algo crucial, evitan que el colesterol LDL se oxide. Porque el LDL por sí solo no es tan peligroso. El problema real es el LDL oxidado. Ese es el que se pega a las paredes de las arterias, el que forma placas, el que obstruye el flujo. Los flavonoides actúan como escudos que protegen el LDL de esa oxidación. 2 o 3 onzas al día de chocolate negro con más del 85% de cacao puede reducir el LDL oxidado hasta un 12% y mejorar significativamente la elasticidad arterial. Y ahora, el último. El que funciona como una estatina natural dentro de tu cuerpo. El que casi nadie usa de la forma correcta. Alimento 7. Aceite de oliva virgen extra en frío. La mayoría usa el aceite de oliva para cocinar. Y al hacerlo, destruye exactamente los compuestos que lo hacen tan poderoso. El aceite de oliva que limpia las arterias es el que va crudo, sobre el plato ya servido. El aceite de oliva virgen extra contiene un compuesto llamado oleocantal. Un antiinflamatorio tan potente que actúa de forma similar al ibuprofeno a dosis bajas. Y esto importa porque la inflamación crónica de las arterias es el origen silencioso de la mayoría de los problemas cardiovasculares en personas mayores de 60. Esto no es una opinión. Es el resultado del estudio Predimed, uno de los mayores estudios sobre salud cardiovascular jamás realizados, con más de 7.000 participantes durante 5 años. La conclusión fue contundente, las personas que consumían aceite de oliva virgen extra a diario redujeron su riesgo cardiovascular en un 30% frente a las que seguían una dieta baja en grasa. Reduce el LDL. Aumenta el HDL. Reduce la inflamación arterial.
Protege el corazón de forma global y simultánea. Funciona como una estatina natural que tu cuerpo reconoce y aprovecha sin efectos secundarios. No hay ningún otro alimento con ese perfil tan completo. Una cucharada sobre el plato terminado. Sobre la ensalada. Sobre las legumbres. Crudo. Todos los días. Eso es todo lo que necesitas. Quiero que pienses en algo antes de terminar. Don Roberto tiene 71 años. Desde que le dijeron que su corazón estaba en riesgo, vivía con miedo constante. Cada mañana tomaba sus pastillas. Cada semana eliminaba algo más de su plato. Cada análisis era una fuente de ansiedad que no lo dejaba dormir. Un día me dijo algo que no olvidé: doctor, ya no sé qué comer. Me han quitado todo. Y aún así no mejoro. Eso es lo que el colesterol mal entendido le hace a las personas. No solo afecta la salud física. Roba la tranquilidad. Cambia la relación con la comida. Genera miedo donde debería haber disfrute y paz. Cuando empezó a añadir los alimentos correctos en lugar de seguir eliminando, cuando entendió que el objetivo no era castigarse sino nutrir el cuerpo que lo había llevado hasta los 71 años. Todo cambió. No solo bajó el colesterol. Cambió su relación con su propia salud. Y eso, para una persona mayor de 60, vale más que cualquier número en un análisis. Eso es lo que quiero para ti también. Cada día que pasa con el colesterol LDL elevado y oxidado en tus arterias, ese daño se acumula. No duele. No se siente. No da señales. Pero está ocurriendo. En silencio. Ahora mismo. Y muchas personas descubren esto demasiado tarde. Cuando ya están en una sala de urgencias. Cuando el médico les dice que tuvieron un evento cardiovascular que pudo haberse prevenido. Cuando ya no hay marcha atrás. No tiene que ser tu historia. La diferencia entre actuar hoy y esperar a la próxima revisión puede medirse en puntos de colesterol o en algo mucho más serio. No tienes que hacer todo a la vez. Empieza con uno de estos alimentos esta semana. Solo uno. Corrige uno de los 5 errores. Solo uno. Pero empieza hoy. No mañana. Hoy. Si este video te ayudó a entender algo que nadie te había explicado antes, me alegra mucho. Pero ahora quiero pedirte algo importante. Comparte este video con alguien mayor de 60 que conozcas. Un familiar. Un amigo. Alguien que también lleva tiempo luchando con el colesterol sin entender por qué no mejora. Esta información puede cambiar algo importante en su vida. Y lo mejor que puedes hacer por alguien que quieres es darle claridad donde antes había confusión y miedo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Cada semana publicamos información que realmente importa para tu salud después de los 60. Y el próximo video que tienes que ver es este: hablamos de algo que muy poca gente conecta con el colesterol. Tu presión arterial. Porque están mucho más relacionados de lo que crees. Y hay un error específico que las personas cometen con la presión que puede multiplicar el daño del colesterol sin que lo noten. Te veo ahí. Cuídate mucho.